Hola, ¿cómo están? Les habla Roberto Áñez. En este video vamos a hablar sobre la séptima parte de líquidos corporales de fisiología. En este video hablaremos sobre el edema. Ya hemos visto en los videos previos la ósmosis, osmolaridad, electrolitos, fuerzas que intervienen en la regulación de los líquidos corporales, y en este video entonces vamos a enfocarnos sobre el edema. El edema, recordemos que lo planteamos como una ruptura del equilibrio de Starling, que decía que todo lo filtrado en el extremo arterial es exactamente igual a lo que se absorbe en el extremo venoso linfático, y que esa ruptura de ese equilibrio conlleva a edema, definida como la acumulación anormal de líquido en el espacio intersticial o en una cavidad, a la cual llamaremos derrame. Bien. Básicamente podemos dividir el edema en dos categorías: un edema intracelular y un edema extracelular. Los mecanismos que producen el edema intracelular son la hiponatremia, depresión de los sistemas metabólicos, falta de nutrición celular adecuada, inflamación por aumento de la permeabilidad de la membrana celular, y los mecanismos que actúan a nivel del edema extracelular es la fuga normal de líquido del plasma a los espacios intersticiales a través de los capilares y la imposibilidad de los linfáticos de devolver el líquido intersticial a la sangre. Esto es lo que habla muy detalladamente el libro de Gayton de fisiología. Sin embargo, a mi parecer, la inflamación, a pesar de que pueda producir un edema intracelular, también puede producir un edema extracelular. Así que vamos a empezar hablando sobre los mecanismos que producen el edema intracelular, para después hablar sobre el edema extracelular. El edema intracelular, ya hemos hablado que lo puede producir las alteraciones electrolíticas, como por ejemplo la hiponatremia. La hiponatremia, recordemos en esta imagen que ya la hemos hablado previamente, que si hay hiponatremia, hipo bajo natre de sodio y emia de sangre, es decir, concentraciones bajas de sodio en sangre. Sangre está en el líquido extracelular. Si bajan las concentraciones de sodio, que tiene relación directa con la osmolaridad, baja también la osmolaridad en el líquido extracelular, y si baja la osmolaridad en el líquido extracelular, va a conllevar entonces una movilización de agua por ósmosis desde el líquido extracelular hacia el líquido intracelular. Les recomiendo ver los videos previos para entender esto mejor, ¿ok? Entonces, si el agua se moviliza del líquido extracelular hacia el intracelular, va a producir entonces un aumento de volumen del líquido intracelular y va a producir entonces edema intracelular. Bien, también va a conllevar a una disminución de la osmolaridad a nivel intracelular, pero lo que me interesa es que sepan que el edema intracelular puede ser provocado por alteración hidroelectrolítica, como por ejemplo la hiponatremia. La depresión de los sistemas metabólicos va muy relacionada o en estrecha relación con la falta de nutrición celular adecuada, porque la falta de nutrición celular adecuada conlleva también a una depresión de los sistemas metabólicos. En conjunto, lo que quiere decir esto es que si hay una falta de aporte de oxígeno o de aporte de nutrientes, como por ejemplo la glucosa, a las células, va a producir una depresión de los sistemas metabólicos. Y en esencial, esto quiere decir que se reduce la concentración de ATP a nivel intracelular. ¿Y para qué sirve el ATP? Para bombas, sirve para activar bombas que pueden ser, por ejemplo, la bomba de sodio-potasio, que mantenga la integridad de la célula. Recordemos que la bomba de sodio-potasio es también llamada ATPasa, es decir, toma ATP, lo desdobla, y esa ruptura del fosfato toma energía para sacar 3 moléculas de sodio y introducir a la célula 2 moléculas de potasio. Bien, si hay en ocasiones donde hay depresión de los sistemas metabólicos, no hay ATP. Si no hay ATP, no hay quien favorezca la actividad de la bomba de sodio-potasio, no hay entonces entrada de potasio y tampoco hay salida de sodio. Entonces el sodio que está dentro del citoplasma se comienza a acumular porque no hay bomba que lo expulse, no hay ATP que active esta bomba que lo expulse, y que hemos dicho siempre que el sodio es osmóticamente activo y arrastra agua. O también hemos dicho siempre que donde hay mayor concentración de soluto, hacia ese sitio se va a movilizar el agua. Entonces entra agua por ósmosis a las células, causa edema intracelular, como estamos explicando, pero también puede conllevar a una lisis o una destrucción de la célula por necrosis, ¿ok? Entonces, ese edema intracelular, si continúan los sistemas metabólicos
deprimidos, o si hay falta de oxígeno o falta de nutrientes, conlleva entonces también a necrosis del tejido, y previamente va a haber un cierto aumento de volumen intracelular con edema. Bien, y siempre les he hablado en los videos previos que si hay ruptura celular puede liberarse enzimas de la vía glucolítica, como por ejemplo la lactato deshidrogenasa, que va a estar aumentada entonces si se determina en sangre, aunque bueno, no es muy específica de esto, pero puede elevarse en procesos de necrosis celular, bien, o lisis celular. Por ejemplo, en la hemólisis hay aumento de la LDH. Eso lo expliqué en el video del caso clínico número 3.1. Les recomiendo que lo vean. Bien, y vamos a explicar el último mecanismo del edema intracelular, que sería entonces la inflamación. ¿Cómo actúa esto? Por aumento de la permeabilidad de la membrana celular. En los procesos de inflamación hay una permeabilidad aumentada de la membrana celular y puede entonces entrar bastante líquido a nivel intracelular o entrar electrolitos como por ejemplo el sodio, pero llega un momento donde si entra mucha cantidad también pasa lo mismo, puede haber lisis celular en los procesos de inflamación y también obviamente también aumenta la LDH en esos procesos, ¿ok? Esos son edema intracelular. Ahora vamos a el edema extracelular, pero yo les había dicho que la inflamación, a mi parecer, también forma parte de protagónico a nivel de edema extracelular. En el primer mecanismo, esto es mucho palabrerío, pero lo que quiere decir es que la alteración de las presiones que regulan la salida o entrada de líquidos capilares puede conllevar a edema, una fuga normal de líquido hacia los espacios intersticiales a través de los capilares, pero por alteración de las presiones que regulan los líquidos a nivel intravascular. ¿Cuáles son las más importantes para este video? La presión oncótica, también llamada coliosmódica, y la presión hidrostática. ¿Ok? Ya más tarde hablaremos de ello. Y el segundo mecanismo es la imposibilidad de los linfáticos para absorber el resto de sangre que queda, que no se absorbe por los vasos venosos, por los capilares venosos. Entonces vamos a tener un ejemplo. Recordemos que siempre hay un capilar de la parte arterial, un capilar arterial donde hay salida de líquido, y un capilar del extremo venoso que reabsorbe el líquido. No lo reabsorbe todo, un 10% restante se va por la vía linfática. Para eso están los linfáticos. Bien, ahora, ¿qué pasaría si se obstruye este linfático? Un ejemplo sería un parásito, que es una filaria llamada Wuchereria bancrofti o Wuchereria bancrofti, o como tú quieras decirle, pero es un parásito que está a nivel de los vasos linfáticos. Si aquí hay un parásito a lo largo de todo el vaso linfático, va a entorpecer la reabsorción, la absorción de esa parte linfática que le correspondería. Por lo tanto, ese extremo linfático no va a absorber el resto que no absorbe la parte venosa. Se traduce en que hay cierta cantidad de líquido que se va a ir almacenando constantemente a nivel del intersticio de manera muy lenta y progresiva. En algunos casos puede ser más rápido, pero lo usual es que sea lento y progresivo, y entonces aumenta de volumen, y es lo que se llama entonces edema, por aumento del líquido intersticial, pero un acúmulo bastante lento. Su nombre es linfedema, porque es un edema producido por la alteración en los vasos linfáticos, y clínicamente, si nosotros presionamos, ¿ok?, no deja fobia. No deja fobia es decir que tiene un signo de Godet negativo. En aquellos edemas que se produzcan más rápido, a lo que presionemos se va a dejar fobia, va a dar una fosa, se deja fosa y se llama signo de Godet positivo en los casos que haya edema con fobia. Eso también lo mencioné en el caso clínico 6.1. Les recomiendo también lo vean. ¿Ok? Entonces, esta sería la vía de producción de edema extracelular por la imposibilidad de los linfáticos para devolver el líquido hacia la sangre. ¿Ok? Aquí les dejo una imagen. Si ven, se ve bastante aumentado de tamaño, pero también cambios de coloración en la piel. Este edema es duro porque al presionar no deja fobia, signo de Godet negativo, y muchos han hecho la analogía con la piel de naranja, porque realmente tiene una textura similar y es un edema duro, el linfedema. Bien, vamos entonces a explicar rápidamente la inflamación en el contexto de edema extracelular. ¿Ok?
También tenemos acá un tejido cualquiera. Acá tenemos una serie de células que va a sufrir un trauma. Acá en este tejido se produce un trauma, ya sea por alguna quemadura, alguna infección, alguna picadura de un insecto, lo que sea, un trauma celular, cualquiera sea la de la etiología, no me interesa, pero ese trauma celular va a conllevar a lesión celular, ¿ok? Dijimos entonces, esa lesión celular también aumenta la permeabilidad de las membranas, también hay ruptura de las membranas, hay lisis celular, y con esa lisis hay liberación de sustancias químicas desde las células hacia el intersticio o hacia el medio en donde estén, ¿ok? Dentro de esa cantidad de sustancias químicas liberadas podemos mencionar algunas, como por ejemplo la histamina o enzimas proteolíticas. La histamina se caracteriza por aumentar la permeabilidad vascular o alterar la unión entre las células de los capilares, y esa alteración de las células, de esa unión intercelular, conlleva a un aumento de la permeabilidad capilar, ¿ok? También enzimas proteolíticas van a alterar a nivel capilar, y eso también va a inducir a que la célula endotelial conlleve a una producción de interleucinas o interleuquinas, que son unas citocinas o proteínas quimiotácticas, entre otras citocinas, ¿ok? Proinflamatorias. Esas citocinas, como por ejemplo la interleuquina, puede actuar en otras células endoteliales para aumentar la síntesis de prostaglandinas. Las prostaglandinas son sustancias vasoactivas que favorecen la vasodilatación, ¿ok? Este es un capilar o un vaso sanguíneo. Si este favorece la vasodilatación, entonces aumenta de calibre y hay más flujo sanguíneo. Bien, hay más flujo sanguíneo, por lo tanto el tejido se va a ver un poco rojo por ese aumento del flujo sanguíneo, entrada de sangre a ese tejido. Y también este aumento de flujo sanguíneo, vasodilatación y aumento de la permeabilidad capilar producida por histamina favorece entonces la salida de grandes cantidades de líquido hacia el intersticio. Bien, con lo que se produce edema extracelular. Por eso les decía que la inflamación no solamente produce edema intracelular, sino también edema extracelular, ¿ok? Esto también favorece la expresión de moléculas de adhesión celular en las células endoteliales, que son proteínas quimiotácticas, también que favorecen a la diapédesis o a la migración de los leucocitos desde la sangre hacia el intersticio. La razón de esto es que estos leucocitos van a intentar resolver el problema que está causando el trauma o que está causando esta inflamación, y a la final se va a favorecer el crecimiento de tejido fibroso. Bien, esto que nos recuerda, aquí hemos planteado los signos cardinales de la inflamación. Primero, este trauma va a producir inflamación, enzimas proteolíticas, sustancias químicas que van a excitar a los nervios que están a ese nivel, y eso se va a traducir en dolor. Un paciente con inflamación va a tener dolor por esa causa. También, recordemos, la vasodilatación va a tener un flujo sanguíneo aumentado en la zona. Eso se va a traducir en rubor o coloración rojiza de la lesión. También ese aumento de flujo sanguíneo, recordemos que la sangre tiene temperatura aumentada, ¿no? Si tenemos un área que tiene mucho flujo sanguíneo, va a haber entonces calor, ¿ok? Además de las reacciones inflamatorias que estén ocurriendo a este nivel. La tumefacción obviamente es por la salida de líquido que se produce por extravasación de los capilares hacia el intersticio, y en este tejido puede haber una pérdida o disminución de la función del tejido normal. Entonces estos son los signos cardinales de la inflamación: dolor, rubor, calor, tumefacción y pérdida de la función. ¿Okay? Hasta ahora estamos claros en los mecanismos de producción de edema extracelular por alteración de los linfáticos, por inflamación, y ahora vamos al que más me interesa que sepan, es el de la alteración de las presiones que regulan los líquidos a nivel intravascular. ¿Cuáles son las dos más importantes? Para mí, que sepan, la disminución de la presión oncótica favorece la aparición de edema. También lo vimos en el caso clínico que les expuse. Les recomiendo ver mis casos clínicos porque también yo explico en ellos, no se los salten, por favor. Entonces, la reducción de la presión oncótica, que son las proteínas que producen el efecto de Gibbs-Donan a nivel de los vasos sanguíneos, si reducen la presión oncótica, si se reducen las proteínas, favorece la salida de líquido, edema extracelular. Bien.
Y el aumento de la presión hidrostática también favorece la salida de líquido hacia el intersticio, porque la presión hidrostática es la presión que ejerce la sangre sobre la pared del capilar. Entonces, ¿cómo vamos a entender un poco mejor el aumento de la presión hidrostática o la regulación de la presión hidrostática? Bueno, yo me hice una idea de una teoría, o bueno, una forma de cómo entenderlo mejor, que la llamé la teoría de la manguera. La teoría de la manguera no existe, es algo que me inventé para entender un poco mejor esto, así que cuidado, no le salgan al profesor, no, porque la teoría de la manguera dice que nada, eso no existe, no está en los libros, tal vez alguien lo habrá hecho la analogía, pero no obvien esto, solamente quédenselo para este video, ¿ok? Pero me ayuda a entender un poco cómo funciona la presión hidrostática, ¿ok? Y si me ayuda a entenderlo a mí, yo espero que también le ayude a entenderlo a ustedes, ¿ok? Entonces, ¿qué dice la teoría de la manguera? Vamos a imaginarnos una manguera, y sí, esto es una manguera, no es un telescopio doblado, es una manguera, imagínenselo por favor, imagínense manguera ya, perfecto. Si abrimos la llave, sale entonces agua. Perfecto, esta es la manguera. Ahora, las mangueras usualmente, si son viejitas, suelen tener huecos. Y si tienen huecos, sale agua también por ahí. A pesar de que uno intente siempre taparlos con cinta adhesiva o algo, siempre sale agua. Así que bueno, vamos a imaginar entonces una manguera que tenga algún huequito por la mitad. Bien, ¿por qué es por la mitad? Porque quiero que hagan la analogía que este huequito donde sale agua es el capilar, donde también va a salir agua, porque siempre sale líquido al intersticio que después se reabsorbe en el extremo venoso. Bien, ahora, ¿qué pasaría si llego y tapo el extremo de salida de la manguera? Hablando de presiones, se va a aumentar la presión dentro de la manguera y va a salir el agua por algún lado. ¿Por dónde? Por el huequito. Bien, entonces aumenta la salida de líquido porque a este nivel hay una obstrucción o hay algo que está impidiendo la salida de líquido. Bien, perfecto. ¿Y qué pasaría si se quita esa obstrucción? Que si quitamos el dedo, entonces vuelve a salir líquido normal y disminuye la presión a este nivel. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo para aplicar esta analogía. Supongamos que tenemos una pierna cualquiera y acá recordemos que hay venas que devuelven la sangre al corazón. ¿Ok? Recordemos que las venas son vasos sanguíneos que devuelven la sangre al corazón. ¿Ok? Ahora, supongamos que esta persona tiene un trombo a este nivel. Se forma un trombo. Eso se llama trombosis venosa profunda. Supongamos que ocurre en una vena profunda del miembro inferior, en este caso el izquierdo. Ahora, ¿qué pasa entonces? ¿Qué pasa con la presión que está distal al trombo? Si la sangre va de abajo hacia arriba. Entonces vamos a hacer la analogía con la teoría de la manguera. Bien, entonces esta es la manguera, este es la longitud de la manguera. Ahora, aquí sale agua normal y por aquí tenemos el huequito que siempre sale agua. En este caso vamos a tapar la manguera y este dedo va a ser el trombo. Si se tapa la luz de la manguera, ya no hay salida de líquido, ya aquí no hay retorno venoso, entonces aumenta la presión intramangueral, no sé cómo llamarla, y hay la salida de líquido por algún lado, en este caso por el huequito. Igual acá, aumenta la presión intravascular, en este caso se llama presión hidrostática, entonces la presión del líquido, como hay una obstrucción, tiene que salir por algún lado, entonces salen por los capilares y los capilares empiezan a tener una presión hidrostática aumentada con salida de líquido al intersticio y eso se traduce en edema del miembro inferior. Por eso vemos con frecuencia que los pacientes con trombosis venosa profunda tienen edema y el mecanismo es un aumento de la presión hidrostática explicado a través de este ejemplo. ¿Ok? Perfecto. Ahora volvamos a la manguera, pero ya nos olvidamos un poco de la salida y del huequito y ahora vamos a la fuente, que sería la llave. Recordemos que si abrimos la llave, ¿ok?, hay salida de líquido. ¿Y cómo funciona un poco la llave? Yo no sé nada de ingeniería ni nada de eso, pero ya vamos a ver cómo funciona una llave a lo lógico, una llave de manguera. Ahora hacemos la analogía de que este extremo es el inicio del capilar. Bien. Ahora, ¿cómo funciona una llave? No estoy seguro, pero estoy seguro que por aquí viene el agua y aquí debe haber algún mecanismo que a lo que giremos la llave se puede ir cerrando y si se cierra ya no hay entrada de agua a la manguera y si no hay entrada de agua a la manguera tampoco hay salida. Bien,
Entonces, si cerramos la llave, disminuye la presión de salida, no hay presión, por lo tanto va a disminuir en este caso la presión hidrostática. ¿Ok? Vamos a hacer la analogía a modo de resumen, donde tenemos un capilar. Esta es la parte precapilar, imaginando que el flujo de sangre va hacia acá, y esta es la parte postcapilar. ¿Ok? Recordemos que en la parte precapilar está la llave, la entrada de líquido hacia el capilar. Entonces, ¿qué favorece la salida de líquido? Es decir, un aumento de la presión hidrostática a nivel del capilar. Bueno, que tengamos abierta la llave, y eso se produce por vasodilatación arteriolar, que se vasodilata la arteriola precapilar y por tanto haya entrada de líquido a este nivel, y entonces hay más fuerza de sangre que golpee por los capilares y hay salida de líquido por aumento de presión hidrostática. ¿Qué es lo contrario? Que disminuye la presión hidrostática a través de la reducción de la entrada de sangre, que cerremos la llave. ¿Y cómo cerramos la llave? Por vasoconstricción arteriolar. Entonces, si hay vasoconstricción de la arteriola precapilar, no va a haber entrada de sangre al capilar, o no va a haber entrada de sangre con la misma potencia, y va a disminuir la presión hidrostática y por lo tanto va a disminuir también la presión de salida de líquido. Ahora, en la parte postcapilar, ¿cómo podemos modificar la presión hidrostática? Podemos aumentar la presión hidrostática, recordemos, si hay algo que reduzca la salida de líquido a este nivel, eso va a producir un aumento de la presión hidrostática. En este caso, en la manguera es el dedo, pero a nivel orgánico puede ser un trombo, puede ser una vasoconstricción posterior del capilar. En el caso de la arteria renal, sería la arteriola eferente. Estos ejemplos se los digo porque en la parte de riñón van a ser muy útiles, ¿ok? Entonces, una vasoconstricción arteriolar eferente en el riñón también va a producir un aumento de la presión hidrostática. O, como dijimos, un trombo o un tumor que comprima los vasos sanguíneos posterior al capilar, o que el corazón no tenga buena función de bomba, por lo tanto no hay bombeo de sangre a este nivel, no hay algo que siga su flujo normal de sangre, eso también aumenta la presión hidrostática. Bien, y el otro ejemplo sería disminución de la presión hidrostática, nada, que siga su curso en la sangre, o vasodilatación posterior al capilar. ¿Ok? Ese, a modo de resumen, este video de cuáles son los aspectos que influyen para la aparición de edema, y este ejemplo de la manguera, que es algo muy inventado y por lo menos a mí me funciona, espero que ustedes también, sirve para entender sobre todo la parte del riñón, pero podemos aplicarlo a cualquier cosa. Por tanto, ya entendido esto, vamos a pasar al caso clínico, y en la explicación del caso clínico, créanme que les voy a mencionar la manguerita esta para ver si le seguimos sacando provecho a la misma. ¿De qué trata el caso clínico? Bueno, un paciente que llega con disnea. Imagínense que tiene esta posición y está buscando aire porque dice que tiene sensación de falta de aire. ¿Ok? Es un paciente hipertenso de larga data, quien acude por presentar un cuadro súbito de disnea en reposo. Estaba tranquilo, pero de repente comienza con esa sensación de ahogo. Al examen físico se encuentra con una frecuencia cardíaca de 155 por minuto y los ruidos cardíacos se encuentran arrítmicos. La presión arterial está en 90-50. ¿Ok? A la auscultación pulmonar ustedes escuchan crepitantes en marea ascendente. ¿Ok? Y ese crepitante, esa sintomatología, todo este cuadro clínico les hace sospechar a ustedes que tiene un edema agudo de pulmón. Mientras comienzan la terapéutica, le piden a la enfermera colocarle oxígeno, mientras preparan todo para tratar al paciente. La pregunta es, ¿cuál es el mecanismo de producción de este paciente? ¿Qué está conllevando a que el paciente tenga esta sospecha de edema agudo del pulmón? Que tenga un aumento de la presión oncótica, que tenga una reducción de la presión hidrostática, que tenga una reducción de la presión oncótica o que tenga un aumento de la presión hidrostática. Entonces, bueno, este fue el video de la explicación del edema para fisiología. Este es el caso clínico. Coméntame cuál crees tú que sea la respuesta correcta y algún justificativo de por qué sería esa la respuesta correcta. Y nada, sin más nada que hacer referencia, te dejo con una imagen de unas deliciosas arepas venezolanas. Si consideras que la información que ha sido descrita en este video te parece interesante, regálame un like.
Si consideras que la teoría de la manguera es productiva, también regálame un like. No olvides compartirlo con tus amigos y colegas y suscribirte a mi canal para ver más videos como este. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.